a grabar y comenzamos nuestro Kahoot, nuestra sesión de vida con un Kahoot. ¿Qué sesión es? ¿Qué qué número de clase es? ¿Te acuerdas? 18. Muy 18. bien, 18, está ahí atenta. Yo lo dije primero. Vamos, comenzamos un Kahoot de sucesiones. Tiene 20 segundos para responder. Es súper rápido. Esto es matar o vivir. ¿Verdadero o falso? Sucesiones. ¿Verdadero o falso? ¿Toda sucesión acotada es monótona? ¿Verdadero o falso? Toda sucesión acotada es monótona. ¿Esa frase es verdadera o es falsa? Falta una respuesta. Oh. Mitad y mitad. A ver qué pasó. Falso. Mitad y mitad. Veamos. Es falso porque considere, por ejemplo, la sucesión menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n produce los términos menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, que es una sucesión acotada. Los elementos o los términos de la sucesión no se pasan del 1 para arriba ni para abajo del menos 1, pero no es monótona, es decir, no es creciente, tampoco es decreciente. Eso es falso. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y... Finalizar el juego. Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Ah. Sí, era un juego cortito. Bueno, ese era el Kahoot. Ese era el Kahoot. Muy bien. Ya, siguiente. 2 nombres. Oh, ya, esto es velocidad, no más chiquillo, ¿eh? Porque tenemos 20 segundos. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Nuevamente. La sucesión n cuadrado partido por n más 3 es decreciente. ¿Decreciente? ¿Será decreciente? También andamos parejo, ¿qué pasó? Y aquí hay una respuesta menos. 9 y 7 son 16. Hay 2 personas que están y no están. Es falso, es creciente. Cuando tiene expresiones de este tipo fraccionarias, fíjese en el grado de los exponentes. En el numerador tiene grado 2, en el denominador tiene grado 1. Si lo simplificamos, nos queda arriba una expresión de grado 1 y abajo una expresión constante. Y ese de grado 1 es como n. Y esa función n, o esta, perdón, sucesión n, siempre va creciendo. ¿Ya? La diferencia en los grados le puede indicar el crecimiento o decrecimiento de la sucesión. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Cuándo una sucesión es decreciente? Cuando las imágenes cada vez van siendo más pequeñas que las anteriores, que todas las anteriores. ¿Sí? Todo claro, profe. Perfecto. Sí, profe, ¿Cómo van? se entiende. 2 nombres. Ah, 2 nombres. Se mantiene punteando ahí. ¿Eh? Y O. O. Está ahí. Tercer lugar. Mal. Siguiente. Todo verdadero y falso. La sucesión menos 1 elevado a n partido por 2n es acotada. ¿15? Cada vez vamos descontando más personas. ¿Eh? 16, 17, falta 1. Ay, es el que nunca responde. Vamos. Muy bien. Bravo. ¿Quién respondió que era falso? ¿Alguien que se atreva? ¿O la única persona que respondió aquí? Me interesa saber en qué pensó, cómo lo pensó para poder arreglar eso ahora ya. ¿Nadie? Profe, yo no fui, pero yo fui la que no alcanzó a responder. Por si acaso. Ah, ya, perfecto, ya. Gracias, Maite. Maite, ¿qué pasó? ¿Tienes problemas con el juego? No, profe, que como le contaba,
como le contaba, no me metí a la clase el viernes, entonces no No entiendo, cacháis no nada. sé lo que es. Yo soy la de no sé lo que es. Maite. Entonces, cuando salgan estas preguntas, tú dices, pero profe, ¿y qué significa que sea acotada? Pero profe, ¿qué significa que sea monótona? Pero profe, ¿qué significa tal? ¿Qué significa tal? Y vamos a responderlo, ¿de acuerdo? Sí, Maite, ya. ¿qué significa que una asociación sea acotada? ¿Sabes? Que tiene cotas. Muy bien, muy bien. Fíjate, estos términos, x a la x sub n, ¿ya? Igual a menos 1 elevado a n partido por 2n, son términos en una sucesión. Lo que tú estudiaste como progresión, aritmética, geométrica, aquí, bueno, también son términos en una sucesión, pero estas sucesiones son de otro tipo, de cualquiera, ¿ya? No necesariamente aritmética o geométrica. Entonces, a medida que avanza el n, van cambiando estos términos de la sucesión, ¿de acuerdo? Y conforme al comportamiento de esos términos, podemos decir si es acotado o no acotado, si es creciente, si es decreciente, ¿de acuerdo? Acotado significa que no se pasa de un rango que le damos, ni para arriba, o sea, valores mayores, ni valores menores ya para abajo. Entonces decimos, es acotado cuando tiene cota superior e inferior. Muy bien, tú lo has dicho muy bien. En este caso, si no consideramos el menos 1 elevado a n y solamente consideramos 1 sobre 2n, esa expresión, cuando el n aumenta, el denominador de esto se agranda. Y si agranda el denominador de una fracción, la fracción completa se va achicando, ¿cierto? Y son solamente números positivos, pensando en que no hay un menos aquí, ¿ya? Si son números positivos siempre y que se van achicando, lo más bajo que va a caer es al 0. Entonces el 0 es cota inferior, ¿sí? ¿Cuál será acotado superiormente? La respuesta es sí. Fíjese que todos estos términos son más chicos que 1, porque el primer término es cuando n es igual a 1, ¿cierto? Pensando no en el menos, ¿cierto? Insisto, solamente 1 partido por 2 a la n. El primer término sería un medio, ¿ya? Y es más chico que 1. Entonces todos van a estar por debajo de un medio o por debajo del 1. Están entre 0 y 1. El menos 1 elevado a n lo que hace es producir una alternancia que me va dando uno positivo y uno negativo, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Pero aún así está dividido en 2n, ¿ya? Eso significa que el valor se va a ir achicando, pero además cambiando de signo, ¿sí? Entonces, esa acotada, sí, está entre el 1 y el 0, cuando es positivo, y entre el 1 y el menos 1, cuando le hago el cambio de signo, ¿ya? ¿Podría tener más cotas más chicas? Sí, pero en particular esas dos. No es creciente ni tampoco es decreciente por esta alternancia de signos, ¿ya? Pero aquí nos preguntan si era acotado o no. Maite, ¿cachó? Y el resto del mundo, ¿sí? Sí, profe, clarísimo. Ya, perfecto. Yo espero que vaya entendiendo. Siguiente pregunta. Mire, racha. ¿De quién? De O. 3 rachas. Vamos. ¿Verdadero o falso? Nuevamente. Toda sucesión monótona es acotada. Monótona significa o crece o decrece. Toda sucesión monótona es acotada. Maite, puedes cambiar la palabra sucesión por función y la pregunta va a ser la misma. Falso, muy bien, es falso. Monótona significa que crece o decrece, ¿ya? Podría crecer infinitamente o decrecer infinitamente y ahí no tendríamos cota. De los que pusieron verdadero, ¿cómo lo pensaron y qué pensaron? ¿Ya? Si tiró al achunte, si dijo, ya no sé cuál, aprieto cualquiera y perdió, bueno, también díganos por qué no sabe, por qué tiró el achunte. Profe, yo fui una que puso verdadero, pero obviamente lo tiré al chunte porque la clase pasada no estuve, entonces... Ya. Entonces, Estefanía, para ti lo mismo, ¿cierto? Si hay un concepto que no comprenda, pregunte y lo explicamos. De aquí hay dos conceptos, bueno, tres. Sucesión, monótona y acotada. ¿Cuál de estos tres no cachas?
Sucesión. Sucesión. ¿Qué es una sucesión? A ver, juguemos aquí entre todos. ¿Alguien podría decirme qué entendió de la clase pasada por sucesión? Que es una función de Perfecto. números reales. Es una función que da como resultado números reales. O sea, Pero claro, el dominio es especial. ¿Cuál es el dominio en la sucesión? los Natural. naturales. Naturales. Exactamente. Entonces, al 1 le asocio un número, al 2 le asocio otro número, al 3 otro número, y así sucesivamente, ¿ya? Y lo que me interesa estudiar es el conjunto, el recorrido, pero ordenado de acuerdo a los índices que voy tomando. O sea, la primera imagen, el primer elemento va a ser el asociado al 1, el segundo asociado al 2, el tercero asociado al 3, y así. Y veo cómo se comportan estas imágenes, ¿ya? Y ahí hablo de monotonía, o sea, si estas imágenes van creciendo o decreciendo, o si son acotadas, es decir, si estas imágenes se mantienen dentro de un rango que les damos, ¿cierto? Y eso, bueno, esos son los dos conceptos, monotonía y acotamiento. Sucesión es un tipo especial de función, ¿ya? Cuyo dominio son los naturales, y nos interesa estudiar las imágenes que nos dan. Estefanía, Maite, ¿se entiende? Sí, profe, súper bien. Perfecto. Y profe, yo Bárbara. lo tuve bueno, lo tuve bueno. Lo tuve bueno, exactamente, buena. Bárbara Pérez, ¿alguna pregunta? Bárbara profe. Pastén, perdón. ¿No? Ya sabe que hay No. que activar el micrófono y preguntar. Sebastián Ramos en el chat dice, no sé qué significa eso. Sebastián. No, eran los naturales, pero aquí no hay comando. Muy bien, pero use la ATEX también, pues, slash, mat, bb. Ya. ¿Por qué poner los naturales? Eso, ahí está mejor, ahí se entiende clarito. ¿Por qué poner los naturales? Porque los naturales son una sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monótonas, claro que sí, porque va creciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Es acotada? No, no es acotada. ¿Ya? Porque se va al infinito. Muy bien. Siguiente. Dos nombres, está fijo. Que alguien echemos a dos nombres para que sea más justa la competencia. Sí, Y Ya, yo opino siguiente. que echemos a todos los que llevan más de 2 puntos. Más de dos, más de 2 puntos. Siguiente, verdadero o falso. Quinta, la sucesión menos 1 a la n partido por n es monótona. Rápidamente. Monótona es crece o decrece. Exclusivo, o sea, excluyente. Muy bien. Bueno, andaban ahí parejitos nomás. De los que respondieron que no haya sido al azar y que tengan dudas sobre esto, ¿por qué esto es monótona o por qué no sabe que es monótono, que no es monótono? profe, yo tengo dudas con eso, porque A ver. usted había dicho que monótona es que no tiene, es como infinito, ¿cierto? No dije eso. Monótona significa que tiene el mismo comportamiento siempre. O Ya, ok. crece o decrece. Profe, yo me había confundido porque como usted ha dicho que decrece y crece, Ah, No dije y, eh, dije o, y lo o sea, puse al final excluyente. eh, porque también eso quería decir de que se mantiene pues, cuando decrece o crece, ¿o no? Pero excluyente. O sea, o crece, o bien decrece. ¿Ya? Que tiene Ok, siempre el mismo comportamiento. Eso es lo monótono. ¿Ya? Nuestras vidas por estos días son monótonas. ¿Por qué? Porque son todo el rato igual. ¿Ya? Levantarse, conectarse a clase, hacer tarea, dormir. Levantarse, conectarse a clase, hacer tarea, dormir, etc. ¿Ya? Menos 1, o sea, a ver. Y si se mantiene constante, dice Dylan Bravo, sí, también es monótona. Fija. La sucesión 1 elevado a n es monótona. Sí, es constante. La misma pregunta o respuesta anterior. A eso me refería. Ja. Perfecto. Muy bien. Dylan y Diego se ¿Profe? hablan y se responden solos.
¿Quién dijo, profe? Yo. ¿Quién es? Pero diga nombre. Po. Ya, Estefanía. ok. Entonces, monótona nos podríamos referir como que sigue un patrón definido, Eso. por así decirlo. Sí, por así decirlo. Crece o bien decrece. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? No, Profe, una sucesión que suba y baje no es monótona. Porque no tiene siempre el mismo comportamiento. Un único comportamiento. Profe, y en este caso, ¿cómo va? Bueno, yo lo entendí que no era monótona, pero es como porque va cambiando de signo. ¿Por Claro, eso no es porque monótona? esa alternancia de los signos produce Ya, que una imagen me dé positiva y la otra negativa. O sea, claro. claramente es más baja, pero a la siguiente la imagen es más grande. Entonces tengo una Ujú. menor, luego una mayor, luego una menor, luego una mayor, y eso no es monótono. Y Monótono si no sería tuviera, ¿Mm? y si no tuviera el menos menos uno. 1, ahí sí lo sería, ¿Y ¿o qué no? sería? ¿Sería creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, porque el denominador se va agrandando, la Sí, fracción po. se va achicando siempre. Muy bien. Ya, Ahí sí sería monótona, monótonamente decreciente. ya. ¿Se Gracias. entiende? Perfecto. profe, Sí, a ver, diga. y en el caso de que, permiso, ahora voy a rayar la pizarra. Ah, a ver, a Eh, ver. en el caso de que, por ejemplo, vaya todo el rato así, Todo el rato así. no, ¿Qué pasa con si eso? parte así, ¿qué pasa si parte así una cuestión en vez de partir así? Ya, mire, que parta da lo mismo, pero que se mantenga es lo esencial aquí para decir monótono. ¿Se mantiene? ¿Es lo mismo? ¿O sube y Eh, luego baja y después vuelve a subir y después vuelve a bajar? ¿Se mantiene? Se mantiene, es monótono. ¿Ya? Ah, ya. De hecho, las funciones que son constantes son crecientes y decrecientes simultáneamente. Eso lo vimos en clase, ¿cierto? Y como las Pero ¿y qué sucesiones, nombre tendría algo así? Porque la creciente o que... decreciente, como quiera, Ah, ya, y monótona, gracias. ¿ya? Profe, ¿y cuál sería el antónimo de monótono? No monótono, ¿No monótono? Ah, ya. ¿ya? Qué creativo. Sí, por supuesto, aquí somos muy creativos, Monótono negado. claro. No vaya a decir mocítona, no, no, que, o no, que fome, ¿cierto? Ya lo pensé. Sí, siguiente. Monotonot. Ah, qué buena, monotonot. Esa me gustó. Ya, siguiente, mejor, antes de la talla más fome. No vi la tabla de posición. Bueno, la sucesión n es una subsucesión de raíz de n. Ah, subsucesión es elegir algunos términos de la sucesión original. N es subsucesión de raíz de n. Muy bien. Ya, pregunte. En lugar de preguntar ¿Profe yo a usted, podría explicar eso? ¿quién dijo eso? Ah, la Maite que no vino. La Maite, sí. La Maite que no vino, mira. Subsucesión significa de la sucesión que tengo, por ejemplo, raíz de n, la raíz de n me da raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, etcétera, ¿cierto? Ujú. Ya. De esos, yo puedo elegir algunos términos. Por ejemplo, elegiría el primero, el segundo, luego el décimo, luego el veinteavo, y luego el 100, y así. Pero siempre eligiendo uno de los que viene, ¿ya? No elijo uno de aquí y después me devuelvo y después vuelvo a elegir más adelante. No, siempre en creciendo, ¿ya? Ya. En la posición. Entonces, Monótono. sí, esta es monótona, por si acaso. Porque piense que es la raíz cuadrada, ¿ya? La raíz cuadrada es una función creciente, ¿ya? Monótona. Si de esos términos, raíz de n, elijo algunos a mi conveniencia, ¿podría elegir justo aquellos que me dan los números naturales?
Ah, pero algunos números naturales, po, Todos los ¿o números no? naturales. Por ejemplo, Ah, no, ya entendí, a ver, ¿qué ya. Porque entendió? si tomo la raíz de 1, 1, Sí, si tomo la raíz de 4, 2, 2, y muy ahí voy bien. tomando, pero son lo Tom- que primero comentaba, pues que tom- son más, tomando como valores más, ay, ¿cómo puedo decirlo? No con tomando palabras. la raíz de 2, por ejemplo, porque no No, va a dar un exacto. natural. Eso, ya, ¿Qué números entendí. tendría que elegir de aquí? Los que son n al cuadrado o cuadrados perfectos. Por ejemplo, el Ujú, 1, el 4, el término 9, ¿cierto? El término 16, el término 25, el término 36 y así. Y cada uno de esos términos le da 1, 2, 3, 4. Entonces ujú. puede elegir todos los números naturales, extraerlos de esta sucesión. Entonces es una subsucesión, o sea, una sucesión que se construye a partir de los términos de otra sucesión. ¿Se entendió? Sí, se entendió clarísimo, profe. Perfecto. Estefanía, Bárbara. Y bueno, Jesús es una de las personas que yo nunca le pregunto, me disculpa, pero tampoco lo he escuchado hablar. Sí, profe, todo bien. Ya. A ver, ¿quién más? Franco Vázquez. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, Franco Vázquez? Oh, Franco Vázquez no está. Ya, en fin. Siguiente y penúltima. LOL. Ah, ese es un avioncito, mire, de la Guerra de la Galaxia. ¿Verdadero o falso? 7. Valor absoluto de O. La sucesión 3 es creciente. Lo comentamos recién, lo preguntó. ¿Quién lo preguntó? El Sebastián. Sebastián dijo, profe, ¿y las que son así? Y yo le dije, Sebastián, son crecientes y decrecientes simultáneamente. En este caso, la Veo el sucesión es futuro. constante. ¿Ya? La sucesión constante es creciente, sí, es creciente. ¿Quién dijo que no? Para que nos diga qué pensó, para que veamos si es que hay que corregir algo. Profe, yo hago una culpa que me equivoqué, pero lo marqué y dije, oh, pero es constante. Y ahí confundí los términos de estrictamente y el decreciente simplemente. Ah, ya, ok, ya, gracias. ¿Y alguien más que no se haya confundido, sino que esté como si seguro o segura de que no es creciente? Yo, profe, pero es que fue más que nada porque pensé que tenía que decir creciente y decreciente al mismo tiempo. Pero bueno, Ah, ya, pero una, con una característica basta. Vale, por ejemplo, tú eres Bárbara, sí, como nombre, así como, oh, sos Bárbara, ¿eh? Eh, ya, y otra, tú eres Pastén, sí. ya, eso es. Esta es creciente y también es decreciente. Si me dicen que es creciente, está bien, pues es cierto. ¿Ya? Ya, profe. Última, dos nombres los vamos a sacar. Estoy convencido de que hay que sacar a dos nombres. Última, verdadero o falso. Cálculo, ¿es el mejor del mundo? ¿Es lo mejor del mundo? Excelente. Aquí No se me ven marca los la reales. respuesta. Aquí No se me ve. marca Al la que haya Aquí se votado ve. respuesta. falso se le Aquí funa, se ¿eh? ve. Sí, aquí yo Oh, sé profe, no quién me responde marca qué la cosa. respuesta. Sebastián no se puede Dila, marcar falso. No dila me viva marca la voz. respuesta, profe. No me marca. Oh, Me hackearon. era falso. Oh. Era No, falso. Ah, no, era verdadero. Ya, muy bien. Excelente. Esta pregunta no tiene nada. ¿Alguien que no entienda esta pregunta? ¿O alguien que no entienda por qué cálculo es lo mejor del mundo? Yo no entiendo la pregunta, profe. Bueno, no sé si están preparados para esta discusión, así que vamos a Yo dejar creo que esto. sí. ¿Sí? ¿Usted Sí, cree que sí está preparado o que sí es lo mejor del sí, mundo? quiero que me dé explicaciones de por qué cálculo es lo mejor del mundo. Imagínate, demuestre. imagínate Te voy la vida sin cálculo. ¿Qué sería? De forma axiomática, sí, Por profe supuesto. sabe. Maravilloso. Maravilloso, sí. Ya. Podio. Profe tiene que Probablemente no estaríamos demostrarlo. online. LOL. Y primero, ya.
2 nombres. Excelente. Ya. Profe, recién me di cuenta que todas las preguntas eran verdadero y falso. Pero si decía, así es el título, verdadero o falso de sucesiones. Qué atroz, qué atroz. Está bien, está bien. Ya. Vamos a felicitar a 2 nombres. ¿Quién es? Destápese la cara y diga su nombre. Tiene valor absoluto de O. ¿Tienes valor absoluto de O? Profe, en verdad mentí. Puse 2 nombres, pero tengo 3 nombres. Ah, bueno, temía. Ya. Ok. ¿Y quién es LOL? ¿O valor absoluto de O? ¿O así? ¿Y un nombre? Jesús Maturana. Jesús Maturana. ¿Cuál eres tú, Jesús Maturana? LOL, soy- creo. ¿LOL? Ya, perfecto. Mis felicitaciones. Yo creo que todos han hecho un excelente trabajo. Incluso aquellas personas que dijeron que no tenían ni idea de nada, algo aprendieron hoy, ¿cierto? Profe, yo salí en el lugar 10. No estuve tan mal. Genial, pero éramos Y 9 sin ir a personas. clase. Y sí, mira clase, mira. Bien, bien. Ya. Perfecto. Vamos a otra cosa más interesante. Vamos ahora sí a lo mejor del mundo. Esto es aquí y esto es acá. Aquí voy a... Nada, comenzamos. Comenzamos nuestra sesión de hoy. La segunda parte de la sesión de hoy, retomando la idea de sucesión, ¿ya? Pero ahora avanzamos un poquito más, un paso más, a la idea de límite de la sucesión. ¿De acuerdo? En el chat, a ver, ¿qué pasa, Sebastián? Y bueno, chicos, ¿Por qué? no sé, pues, algo. No, es que es una frase que siempre digo cuando va a empezar algo. Ok. Bueno. A ver. Ya, el Kahoot nos sirvió para hacer un refresca memoria, ¿cierto? Sobre los temas de sucesiones, qué es una sucesión, una función, qué significa que sea monótona, qué significa que sea acotada. Y creo que se manejan relativamente bien para solo tener una clase. Es importante que siga estudiando y aquí se van a ir repasando también los mismos temas siempre, ¿ya? Esto es acumulativo. Entonces, hoy día vamos a hablar de límite de sucesión, pero para hablar de límite de sucesión necesitamos hablar de distancia, de métrica, de lejanía o de cercanía, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a medir cosas, ¿ya? Medimos diferentes magnitudes, ¿ya? Y aquí, en cálculo, vamos a medir distancia, ¿ya? Una distancia no física, sino que distancia entre objetos, entre números, ¿ya? Y para medir distancia entre números, nosotros usamos nuestro buen amigo valor absoluto. El valor absoluto, recuerde que lo vimos como una función, ¿cierto? Esa función es una función definida por tramo y la imagen siempre es un número real no negativo, ¿ya? Y tiene algunas propiedades o características. Cuando hablamos de distancia en general, siempre es positiva o cero, ¿ya? Cuando la distancia es cero, significa que estoy midiendo la distancia de un punto hacia el mismo punto. Y la distancia de ida y de vuelta es generalmente la misma, aunque no siempre, ¿cierto? Porque podría tener un camino de ida y un camino diferente de regreso, entonces ahí la distancia podría ser diferente. Ya, eso no ocurre acá. Aquí sí ocurre que la distancia de ida y de regreso es la misma, ¿ya? ¿Cuándo va a ser diferente? Bueno, cuando la forma de medir la distancia sea diferente. En nuestro caso, nosotros nos vamos a centrar o a usar exclusivamente a los reales positivos con el 0
para hablar de las distancias, para plantear el valor absoluto, etc. ¿Ya? Como resultado de la medición. ¿Ya? No significa que no vamos a poder medir distancia cuando los reales sean negativos. No, sino que el resultado de la medición es un número real positivo o cero. Hablamos de distancia entre x e y y lo calculamos mediante la diferencia, perdón, el valor absoluto de la diferencia entre x e y. Observe que esto es lo mismo que decir valor absoluto de y menos x, ¿cierto? Por definición del valor absoluto, la distancia de x a y es la misma que de y a x. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, recuerde que puede escribir al chat o activar su micrófono y preguntar lo que necesite. Propiedades del valor absoluto, ya sabemos. El valor absoluto siempre me da una imagen mayor o igual a 0. Cuando es 0, significa que los elementos son el mismo elemento. ¿Ya? Es simétrico, o sea, la distancia de ida y de vuelta es igual, y además se cumple nuestra famosísima desigualdad triangular. ¿Ya? Todas estas propiedades son también propiedades que se derivan del valor absoluto. Ahora, un Disculpe, concepto... ¿puedo volver 5 segundos al frame anterior? Sí, al frame. Slide. Ya, súper. Diapo o Gracias. transparencia, los más veteranos. Vecindad. ¿Qué le evoca la palabra vecindad? Yo sé cuál es la respuesta. Dígala nomás. El Chavo. Por supuesto, ¿cierto? Aquí debería sonar, esta diapo debería tener una música, cuando digamos vecindad, sonar así como de fondo la música del Chavo, ¿cierto? Pero bueno, no lo es. No nos quedó así, no lo pudimos poner sonido a esto. Cuando hablamos de vecindad, justamente estamos pensando en aquellos que viven cerca de, ¿ya? Esa es la idea. ¿Quiénes viven cerca de? Entonces, si tomo un número real P, la vecindad de P es un conjunto de todos los elementos que están cerca de P. Pero cerca, esa palabra cerca, requiere de medir una distancia y definir qué significa cerca y qué significa lejos. ¿Ya? O cuándo algo está cerca de otra cosa. O qué tan cerca está. Claro, la vecindad del Chavo, exactamente. En este caso no sería el Chavo, sino que sería P. P es nuestro Chavo del 8. ¿Ya? Qué momento más triste ese, ¿eh? Cuando empiezan a gritar, oh, creo que le escribía solo a María Fernanda un mensaje y no era para ella. Era para todos. Ya, eso era. A Fernanda Ponce. Fernanda Ponce no era para ti. Era para todos. Y la vecindad es el conjunto de todos los puntos, de todos los números reales que están cerca a P. ¿Ya? Cerca está dado por la distancia. ¿Ya? Yo digo que está cerca cuando está a una distancia se mide así, con el valor absoluto, menor a epsilon. Este epsilon tiene un nombre especial, que se llama radio de la vecindad. Ahora, radio es una palabra que nosotros usamos en un contexto más geométrico. Y claro, cuando estamos hablando de vecindades, estamos mezclando aspectos geométricos y numéricos en los números reales. ¿Ya? Pensémoslo así. Esta es la vecindad. De aquí, voy a poner la cámara. Esa es la vecindad, ese es el punto P, y el radio, es decir, esta distancia de aquí al borde, es epsilon. Por lo tanto, todos los puntos de la vecindad van a ser todos aquellos puntos que están aquí dentro de esta circunferencia en este caso, o cuando pasemos a otras dimensiones, en esta esfera, dentro de la esfera. ¿Ya? Y lejos o cerca va a estar dado por el radio epsilon que yo me tome.
¿ya? Observe que la vecindad de P con radio epsilon corresponden los reales a un intervalo abierto, ¿ya? Esto está pensado en dos dimensiones. Pero si lo veo en una dimensión, aquí tengo mi punto P y los elementos que están a una distancia menor a epsilon de P son aquellos que están entre P menos epsilon y P más epsilon. ¿Sí? Este es el radio, ese es el radio, y todo esto es mi vecindad. Por supuesto que P, esta distancia cero del mismo, es parte de la vecindad. ¿Se entiende esa idea? Sí, Perfecto. o sea que se podría decir de que, o sea, en el dibujo, profe, ¿puede volver al dibujo, por favor? O sea, espere, déjeme primero pensar si es que hace. Dígalo nomás, diga qué está pensando. Porque se supone que epsilon es el radio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? O sea, se podría decir que P menos epsilon a P más epsilon puede equivaler a el diámetro. Exactamente. De hecho, si nosotros pensamos esto en dos dimensiones, esto sería así. Y aquí tengo el diámetro. Y todos estos serían los elementos de la vecindad. Pero como estoy pensando en R solamente, o sea, en una dimensión, lo único que me queda es ese segmento de recta. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiende? ¿Profe? Profe, ¿me puede ¿Sí? explicar de nuevo? Sí, claro. Max, ¿tienes una pregunta más Gracias. local? Sí, era sobre qué valores puede tomar epsilon. Ah, epsilon, como es radio, es un número real positivo. ¿Ya? Ya, súper. Ya, ahora va de nuevo la explicación. Imagínense lo siguiente, imagínense que tiene la recta real y un punto P. Y queremos determinar quién es este conjunto. Ese conjunto se llama vecindad del punto P de radio epsilon. ¿Quién está en ese conjunto? Bueno, todos los elementos, todos los números reales que están cerca a P. ¿Ya? ¿Qué tan cerca a P? Bueno, porque tengo uno que está por aquí, otro que está por acá, otro que está por aquí, otro por aquí cerca. ¿Ya? Entonces, para decir quién está cerca de los que están lejos, yo establezco un radio. Ese radio es el epsilon. Entonces, del P me muevo epsilon para acá, ¿sí? Y epsilon hacia adelante, y llego a dos puntos, ¿sí? Este punto de aquí, el primero, es P menos epsilon, porque me devolví epsilon. Y el siguiente es P más epsilon, porque avancé epsilon. Entonces, todos los elementos que estén aquí dentro, o entre esos dos, son los elementos que están en la vecindad. Y todo este conjunto es la vecindad. Y es un conjunto en R como un intervalo abierto. Desde P menos epsilon, que es este punto de aquí, hasta P más epsilon, que es ese punto de acá. En síntesis, ¿qué es una vecindad? En los reales, un intervalo abierto. Punto. ¿Sí? Un intervalo abierto y en el centro se ubica el centro de la vecindad. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Nos movemos. Queremos introducir lo que significa que una asociación se acerca a un punto. Ese punto o ese elemento tiene que ser un número real, ¿ya? No puede ser otra cosa. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la asociación 1 partido por n. ¿Qué ocurre con estos elementos? Fíjese, la 1 partido por n tiene un primer elemento 1, luego el 1 medio, luego el 1 tercio, luego el 1 cuarto, y así, sucesivamente. 1 partido por 10, 1 partido por 100, etc. Y esto cada vez va siendo más chiquitito. Intuitivamente, sabemos que se acerca a 0, ¿cierto? Y se va achicando. En este otro caso, 1 sobre 2 elevado a n
sería 1 partido por 2 elevado a n, porque 1 a la n es 1, más 1, todo esto se acerca al 1. ¿Por qué? Porque esta primera expresión se acerca a 0, ¿cierto? A medida que avanza el n, el denominador se agranda, la fracción se achica, y a todo eso le estoy sumando 1. Entonces, esta expresión se acerca a 0, y si a cada número que se acerca a 0 le sumo 1, significa que, en definitiva, se está acercando al 1. ¿Ya? Esto es solo intuitivo. ¿Ya? Diremos que en el caso del épsilon, por ejemplo, el épsilon siempre está asociado a un número real pequeño, chiquitito. ¿Ya? Chico es cercano a 0. El épsilon es, cada vez que usted diga épsilon en matemática, va a pensar en un número muy, muy, muy chiquitito. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos una idea intuitiva de lo que significa acercarse. ¿Ya? Pero también tenemos la idea no intuitiva, formal, de lo que significa vecindad. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es ver que estos términos de la sucesión estén cerca de aquello que se está acercando, ¿ya? Pero ahora en términos de la vecindad significa que los términos de la sucesión estén en la vecindad del número al que se están acercando. ¿Sí? Pero para estar dentro de una vecindad significa estar cercano al número a una distancia menor que ese épsilon chiquitito que yo me he tomado. ¿Se entiende la idea de acercarse? ¿Sí? Sí, profesor, se entiende. Sigamos nomás. No, Sí, profe, ¿me puede Sí, explicar de profesor, se nuevo? entiende. Sigamos nomás. Ya. Sí, profe. ¿Alguien no entiende? Bien. Nos movemos. Definición. Primera definición de límite. Son 3 definiciones las que vamos a ver hoy día, confiando en que nos alcance el tiempo. Primera definición, fíjese. 5 líneas, puro texto, veamos si se entiende. La primera definición, o sea, primero hay que saber qué es el límite de una sucesión. El límite de una sucesión siempre es, o se define siempre como un número real. ¿Ya? Es un número real. ¿Ya? De modo que vamos a decir que la sucesión converge, aquí estoy diciendo esta palabrita nueva, la convergencia. Digo que la sucesión converge a ese número real cuando el n tiende a infinito, es decir, cuando el n o el índice es cada vez más grande, cuando cualquier vecindad que yo tome de L, una vecindad L con ratio épsilon, recuerde, es el conjunto abierto L menos épsilon, L más épsilon, ¿ya? De modo que todos los, o sea, que los elementos de la sucesión estén aquí dentro de ese intervalo, salvo una cantidad finita de términos. Esta cantidad finita de términos son los primeros. ¿Ya? Los primeros términos finitos están fuera de ese límite, o sea, fuera de esa vecindad. ¿Ya? A ver, imagínense lo siguiente, imagínense la sucesión 1 sobre n, ¿ya? Que sabemos que se está acercando a 0. Que se acerque a 0 significa que 0 es el límite, el L, o podría ser, ¿cierto? La vecindad de 0 con radio épsilon es un intervalo abierto, 0 menos épsilon y 0 más épsilon. Abierto, perdón. Y entonces esto es de menos épsilon a épsilon, ¿cierto? Entonces todos estos elementos, 1 partido por n, tendrían que estar aquí, salvo algunos pocos. O sea, tendríamos que ser capaces de encontrar algún número n suficientemente grande como para que 1 partido por n esté dentro de este intervalo.
Y como esta sucesión es decreciente, ¿sí? Si yo encuentro un n, por ejemplo, 1 partido por 100.000, eso me da muy chiquitito. Ya, supongamos que este término ya está dentro de este intervalo. ¿Qué va a pasar con el 1 partido por 100.001? Con mayor razón va a estar dentro de ese intervalo, ¿cierto? Porque va a ser más chico. Y así todos los demás, los siguientes, van a estar en ese intervalo, en la vecindad de 0. ¿Sí? Todos los demás. En consecuencia, los 99.999 términos anteriores están fuera. Bueno, son los primeros 99.999 términos que quedan fuera, pero todos los demás están dentro. A eso se refiere con una cantidad finita de términos que están dentro, o sea, están fuera de la vecindad. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? es que no, o sea, ¿por qué los corchetes van para afuera en epsilon? Porque es una vecindad. Es la vecindad de epsilon y es un intervalo abierto. Porque quiero, a ver, voy a borrar aquí, me voy a devolver. Es que Vale, ahí está. tengo una pregunta porque si se supone que el límite sería el 0 ¿Sí? y epsilon tiene que ser reales positivos porque es una distancia, ¿por qué no se toma el epsilon así para poder tener cerrado el No, por la corchete? definición de vecindad. La definición de vecindad es el valor absoluto menor estricto que epsilon. Fíjate que esto, por propiedad del valor absoluto, es menos epsilon menor que p menos x menor que epsilon. Entonces, si yo sumo x aquí a ambos lados, me queda x... no, mentira. Tengo que sumar... Tengo que escribirlo de otra forma. Espérame. Esto de aquí es lo mismo que x menos p menor que epsilon. Y esto lo escribo como x menos p menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Y aquí sumo p. Entonces, ¿qué me queda? ¿Quiénes son estos elementos x? Bueno, los x son los que están entre p menos epsilon y p más epsilon. Entonces, los extremos de los intervalos no se toman. Eso es una vecindad abierta. No hay problema en considerar la vecindad cerrada, pero hay que decir que se va a tomar una vecindad cerrada. Las definiciones que damos nosotros y esto que se trabaja aquí en términos de definición de límite o definición de vecindad son siempre abiertas. ¿Ya? Los límites se trabajan con vecindades abiertas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Gracias. el epsilon, o así se Epsilon. llama, pero es un número predeterminado, como No. pi, o es un número que es que no entiendo qué es, que no entiendo. A ver, piensa en un número chico. Diga un número pequeño. Chico, Sí. negativo puede ser, No, positivo. solo positivo. 0,01. 0,01 es muy grande. ¿Ya? Bueno, pero en realidad el epsilon es un número mayor que 0. ¿Ya? ¿Cuánto mayor que 0? Depende del caso. ¿Ya? Depende de lo que necesitemos. Para la definición de límite, ese epsilon es cualquier número positivo. Y cuando decimos eso, en el contexto de límite, lo que nos interesa son números realmente pequeños, muy chiquititos, tanto que 0,01 es grande. Pero, y en el ejemplo que estaba haciendo con el 0, o sea, con que el límite era el 0, ahí ¿qué epsilon? No me acuerdo cómo se llama. Epsilon. Epsilon. Ahí, por ejemplo, ¿qué valor podría tomar? Como que eso no... Ah, qué buena no pregunta esa. A ver, veamos. Si tengo el 1 partido por n y esta cosa se acerca a 0, entonces, por ejemplo, si tomo un epsilon igual a 0,01, que es el que tú dijiste, entonces la pregunta es, ¿qué valor
qué valor de n hace que todos los elementos de la asociación estén dentro del intervalo menos epsilon, epsilon. ¿Sí? O sea, necesito que 1 partido por n sea menor. Espérese. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que la asociación, el término de la asociación, esté en la vecindad del límite con radio epsilon. Esto significa que 1 partido por n, que es el término de la asociación, esté en el intervalo abierto menos epsilon, epsilon. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Esto Sí, qué profe. significa? Que menos epsilon sea menor que 1 partido por n, y esto a su vez menor que epsilon. ¿Sí? Si toma un epsilon igual a 0,01, que ese fue el que dijo, menos 0,01, menor que 1 partido por n, menor que 0,01, ¿cierto? Bueno, como el n es positivo, esta parte de la desigualdad no cuenta tanto. ¿Ya? Entonces, de aquí puede tomar 1 partido por 0,01 menor que n, y aquí tiene el n que le sirve. ¿Cuánto es esto? Ahí está lo último que explicó que no lo había entendido él. Únicamente una cantidad finita, por eso es finita, porque está entre esos términos. O sea, es entre el epsilon, los epsilon. ¿O no? No, mire, vamos a ver esto. Vamos a borrar aquí y vamos a ingresar acá. Aquí está. Tranquila, tranquila, no se desespere. Esto es más o menos sencillo. Por favor, observe. Mostrar la asociación. ¿Dónde está la asociación? Ya. Vamos a tener aquí este puntito rojo, indica una asociación. Ese es el primer término. Ese es el segundo término. El tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente. ¿Te fijas? Es una asociación creciente, pero que está dentro de una banda. Esa banda L, ¿ya? Lo que me está diciendo es que, a ver, ¿puedo hacer un zoom aquí? Sí, puedo hacer un zoom. Lo que está diciendo es que esta parte es mi vecindad de L. Ese es el punto L más epsilon y este es el punto L menos epsilon. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a encontrar algunos términos de la asociación que están aquí por fuera, y a partir de cierto valor, los términos de la asociación están dentro. Acuérdense que esto es la imagen. Aquí está afuera. La imagen de este está afuera. La imagen del 6 sigue estando afuera. La imagen del 8 está afuera, por poquito. La imagen del 10 está dentro. Entonces, a partir del 10 en adelante, todos los términos están en la vecindad de SL para ese epsilon. Ya, sí, lo entendí. ¿Cachó? Sí. Entonces, mire, ahí están los términos. Los primeros quedan fuera. ¿Ya? Obviamente, si agrando el epsilon, van a ser más términos los que están dentro. ¿Sí? Si achico el epsilon, la cantidad de términos que está dentro se logra más hacia allá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, con ese 5, a ver, perdón, vamos a tomar un epsilon chico, 0,01. Una franja muy chiquitita. ¿Le puedo hacer un zoom? Ahí está, la franja muy chiquitita. No le pusimos para hacer zoom. Ahí está. La franja muy chiquitita. Muy chiquitita, estoy haciendo un zoom así colosal. ¿Se fija? Mire, el epsilon 0,01. 0,0. Ahí voy agrandando el epsilon. ¿Ya? Aquí está mi límite L. Entonces, ¿qué va a pasar?
conforme vayan avanzando los términos de mi sucesión, aquí, algunos de ellos están afuera, hasta ahí, ¿ya? Luego, después de este margen, ¿sí? Los términos caen dentro de la vecindad de L. Fíjese, el siguiente término, Profe, creo que es porque el deslizador del n mayúscula lo puso como igual a 5. sí, Por eso se o marcó sea, esa es que vertical. tengo que encontrar este n mayúscula. Tengo que encontrar ese n mayúscula, de modo que, fíjese, ahí recién, ahí con n igual a 11, estoy dentro de la franja del límite, ¿sí? Entonces, ese n grande es justamente ese, ahí. A partir de este n grande, todos los términos, x sub n chico, los términos de la sucesión, van a estar dentro de la sucesión, o sea, dentro de la vecindad del límite. Antes no, antes estaban afuera o en el borde, y el borde no me sirve. Entonces, de ahí en adelante, los términos están... ¿Por qué se fue? Ahí están. Ahí están dentro de la sucesión, ¿cierto? Entonces, fíjese que si yo cambio el epsilon, si lo agrando, voy a tener más términos dentro. O sea, este n grande no va a ser tan necesariamente grande, ¿sí? Pero si achico el epsilon, achico tanto, fíjese, ahí dejé fuera algunos términos. Entonces, la existencia de este n grande depende de qué tan chico sea el epsilon que estoy tomando. Ya, no sé quién me preguntó, no caché quién por nombre. Mike, ¿te parece? Sí, era yo, la Maite. Ya, ¿qué era ese epsilon? Bueno, ese epsilon no es fijo. Ese epsilon es variable, pero se entiende chiquitito. ¿Por qué? Porque yo quiero estar realmente cerca de mi límite L. ¿Sí? Mi límite L está aquí. Entonces, ¿qué significa estar cerca del límite? Bueno, tener una vecindad muy estrecha. ¿Sí? Si tengo una vecindad muy estrecha, necesito que este n grande sea muy grande. ¿Para qué? Para que a partir de él, los términos de la sucesión vayan a parar dentro de la franja. ¿Sí? Entonces, aquí está puesta la definición de... Aquí está fijo. Aquí está puesta una de las definiciones. Dice, para el epsilon, si lo tomo como 0,03, existe un número natural 20, tal que a partir del 20 o después del 20, los términos de la sucesión x sub 21, x sub 22, x sub 23 están dentro de esa franja. Esa franja no es la vecindad del límite, la vecindad del límite está aquí, solo en el eje Y, ¿cierto? Pero me permite ver visualmente, ¿cierto? Ver con los ojos que el elemento de la sucesión está cayendo dentro de la vecindad del límite. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó clarísimo, ahora sí que sí. ¿Ahora sí que sí? Sí. Genial, si usted es muy inteligente. Entonces, veamos de nuevo la primera definición. Dice, L es el límite de una sucesión y va a ser el límite cuando n tiende a infinito, o sea, a medida que avanza el n, si para cualquier vecindad de L, es decir, para cualquier epsilon que yo me tome, un epsilon arbitrariamente pequeño, siempre queda fuera una cantidad finita de términos de la sucesión, queda fuera de la vecindad de L, porque todos los otros infinitos están dentro. ¿Se entiende ahora la idea? Jugando entonces a conectarlo con lo que vimos de GeoGebra. Sí, profe, se entendió. Yo sé que esta idea de límites no es algo simple ni trivial que se entienda, que se pueda entender así como, ya, sí, una cosa sencilla. Tiene su complejidad.
si no lo está entendiendo ahora, no se preocupe, déle un par de vueltas, vamos a ver otra definición, pero la idea es sacar las dudas ahora, ¿ya? Esta es una primera definición, quizás no es tan cercana. Veamos la siguiente definición. Dice, en términos así de lenguaje más sencillo, podemos decir que la sucesión converge a L, ¿sí? O converge a N cuando tiende a infinito, o que el límite es L, o que el límite cuando N tiende a infinito es L, ¿ya? Cualquiera de esas frases indica exactamente lo mismo, indica esto. Esa notación nos dice que esta sucesión se está acercando a ese límite L cuando N tiende a infinito, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que voy a encontrar un N grande, natural, cada vez que yo tome un epsilon positivo, ¿sí? De modo que si tomo los términos N con índice más grande que ese N mayúscula, ¿cierto? Ese término va a estar cerca del límite L, es decir, va a estar en la vecindad de L para ese epsilon que yo me tomé. Obviamente, este N grande depende del epsilon, porque mientras más chico sea el epsilon, más grande va a tener que ser ese N para que estos elementos caigan en esa vecindad. ¿Ya? Eso nos da pie a una segunda definición. Entonces, si L es un número real, diremos que que la sucesión converge a L cuando para todo epsilon existe un N que depende de este epsilon, ¿sí? Tal que los elementos de la sucesión están en la vecindad cuando el número del índice es más grande que ese índice N mayúscula que determinamos antes, ¿ya? Aquí considerar igual o mayor igual, perdón, mayor estricto o mayor igual da lo mismo porque es solo un término, ¿ya? Y como nos interesan los infinitos términos de la cola, da lo mismo considerar uno extra, uno más, uno menos, da igual, ¿ya? No nos interesa ese. De hecho, no nos interesan los primeros términos, nos interesan los últimos términos. ¿Se entiende? ¿Sí? En términos solamente de lenguaje cuantificadores, la definición clásica, esta sí hay que recortarla más, ¿sí? Si en la media la fórmula clásica era la fórmula de las soluciones de la ecuación de segundo grado, aquí en este curso, esta es una de las fórmulas que tiene que aprendérsela, ¿ya? Para cada epsilon positivo, es decir, cada vez que se tome el radio de una vecindad, cuando L es el límite de esa sucesión, para ese epsilon va a ser posible encontrar un índice a partir del cual todos los elementos de la sucesión están cercanos a L, ¿ya? Esto significa a partir de ese término, ¿ya? A partir de el n grande, los x sub n están cercanos a L. ¿Cuánto? Bueno, a una distancia menor a epsilon, ¿ya? O sea, están en la vecindad de. ¿Se entiende la idea? No, profesor, no entiendo nada. ¿Podría explicarme? Sí. Ya. ¿Alguien no entiende? No sé qué significa ese silencio, chicos, chicas. O sea, si yo pregunto, alguien no entiende y no me dicen nada, es porque sí se entiende. Maite dice, está procesando. Exactamente, tiene el relojito así dando vuelta encima de la cabeza, pero ¿hay alguna idea que necesite más explicación? Yo sé que sí, pero ¿cuál? Veamos un ejemplo.
Vamos a ver qué pasa, porque esto es muy simbólico, muy... ¿Estamos listos? Ya. Vamos, y con esto se acaba. Ahí está. Ahí está la demostración completa, se la voy a explicar. Bien. La sucesión 1 partido por n, sabemos o vimos intuitivamente que se acercaba a 0, pero esto hay que ahora demostrarlo. Es decir, hay que tomarse un épsilon arbitrario y encontrar un n para ese épsilon, de modo que los términos 1 partido por n estén cercanos a el límite L. ¿Cuánto? ¿Qué tan cercano? Bueno, que la distancia sea menor a épsilon. ¿Sí? Creo que esto se quedó un poquito pegado. Ya, observe que esta última parte corresponde a a la propiedad arquimediana. ¿Ya? ¿Qué nos dice la propiedad arquimediana? Dice, no importa el número real que usted tome, o sea, la derivación de la propiedad. Por muy chico que sea, siempre existe un número natural n tal que su recíproco es menor que él, mientras ese sea positivo. O al revés, 1 partido por épsilon, ¿sí? Siempre es menor que un número natural n que usted encuentre. Es decir, un número real siempre es sobrepasado por un número natural. ¿Ya? Esta es la propiedad arquimediana, aquí estoy. Es la propiedad arquimediana que vimos antes, que vimos en clase. ¿Ya? Entonces, si tomamos ese x como epsilon a la menos 1, la línea que tenía aquí arriba, y el n que dependiese del epsilon, que es el que tenemos que encontrar, ¿cierto? ¿Sí? Mayor a ese inverso de epsilon, es decir, esta expresión de acá, ¿cierto? ¿Ya? Cada vez que yo tome un epsilon, va a ser posible encontrar un número natural n grande menor, tal que 1 partido por n es menor que ese epsilon. ¿Sí? Entonces, ese número que yo encuentro me sirve de cota, o sea, claro, cota para los índices, es ese n que existe aquí, de modo que a partir de él, ¿ya? O sea, si tomo un n más grande que ese n grande, ¿sí? O n mayúscula, no sé, ahí está. Sus recíprocos cumplen la desigualdad inversa, y como se va achicando el 1 partido por n, ¿sí? Se tiene la transitividad de 1 partido por n menor que epsilon a partir de ese n grande que se tomó, que se encontró por la propiedad arquimediana. ¿Se entiende? Bueno, estamos sobre la hora. Yo creo que esto necesita otra explicación, necesita darle otra vuelta, porque insisto, no es una cosa que de primera entrada se entienda así en este lenguaje. Gráficamente sí se entiende que la sucesión va avanzando y algunos términos están fuera y otros están dentro de la franja que determina la vecindad. Sí, eso se entiende, pero llevarlo a lo analítico requiere un poquito más de concentración. Dejemos esto aquí y en nuestra próxima sesión retomamos esta y las siguientes propiedades del límite. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, hágala ahora. ¿No?
Estuvo bueno el cumpleaños. Ya, ok. Va a detener la grabación.